¿verdad? Ya a María se le casa uno, ya, mira. Ah, pues está bien, claro que sí. Les dieron trabajo nuevo, hay tantas cosas lindas. ¿Ah? Ah, Elías, no, espérate, que ese está en la lucha libre, ese no se puede casar todavía. Después no puede luchar más. Se le va la energía. Algunos tienen casa nueva, ¿verdad? Algunos se casaron, no están aquí. Ah, bueno, sí. Mira, aquí está Sorimar que se casó, Dios mío. ¿Dónde está Carlos? No está. Algunos se quieren casar, ¿verdad, Carlos Quiñones? Aleluya. Ese chacho, ese que sea pronto de nuestros días, ¿verdad? Algunos regresaron al Eterno. Ay, ¿vas a tener nieta este año también? Sí. Ah, mira, y a Betsy le llegó un nieto. Algunos se enfermaron y se sanaron. Muchachos, ¿tú sabes lo que es eso? Que se enferme uno y después no se sane, no. Pero este año muchos se enfermaron y mira, se sanaron, el Padre los bendijo. Usted no tiene tantas cosas que agradecer al Eterno. Algunos fueron, mira, falta Carlos, mijo, mira, Will, ¿dónde está Carlos? Estamos celebrando aquí. Ha sido un año de muchos retos en Casa de Israel Yará. Hemos pasado por muchos retos, pero estamos aquí, estamos vivos, estamos felices, aleluya. Por eso celebramos al Eterno. Por eso nos gozamos con Él. Este volvió a la vida hoy, se le apagó la guitarra y prendió. Volvió a la vida. ¿Qué te pasó? ¿Te pasó algo a ti hoy? Este estaba 15 días en cama. Carlos se casó, mira, con Yasmincita. Estamos celebrando, mijo, aquí. ¿Alguien tiene algo que yo no haya mencionado, que tenga que decir, mira, de verdad que este año yo hice Muy bien. Llegó tarde, ¿viste? Llegó a tiempo. A Yamili se le fue un muchacho para allá, para un entrenamiento. Ella estaba que se moría. La mujer estaba... En el ROTC es la cosa. A Yaniel. Maestra. Mi hijo empezó la universidad. Ale empezó la universidad. Gracias, Karina. Es el hijo de tu yerno aquí que lo mencionaba ahorita, es el nieto de Karina. ¿Qué? Tu hija mira, la hija de Mauricio y Marta se casó. Bendito sea el Eterno. Pedro tiene casa nueva. No ha invitado al pastor, pero no importa, yo lo bendigo de lejos. El domingo. Ok. Sí, Sofía tiene novio. Y de compromiso. ¿Ya? Mira, Pedro había perdido la voz. Todavía tiene callos en la garganta y estaba... Y está cantando. ¿Ustedes lo oyeron cantando? El Eterno ha sido bueno con nosotros. Ha sido muy bueno. Yo no le voy a exhortar ni le voy a empujar. Yo le voy a invitar. Porque el Eterno nos va a... Voy para allá. Porque el Eterno nos invitó a su mesa y nos invitó a vivir en medio de Él. En medio de su campamento. Yo le voy a invitar para que usted se disfrute ahora el servicio de la Torah. ¿Cuál es el otro? Dime. ¿Verdad? Evelyn tiene negocio nuevo también. Abuela, negocio, casa nueva. Mira.
los devuelve para la casa. Yo todavía no sé eso. Yo voy a ser abuelo otra vez de mi hijo Asas y Joan. Allá está Asas, mira. Mira, préndeme el monitor y ahí. Estamos apagados los monitores. Bueno, vamos a usarlo. Mi iPad no tiene mucha carga, pero no importa. Ahí vamos, ahí vamos. Por eso hay que hacerlo rapidito. Para que se vea acá la batería. Ajá. Oh, sí. Ok. Los que tienen tienen su lulav, ¿alguien tiene su lulav? Los que tienen su lulav. Esto no es un saumerio, ni es un despojo. Esto es un mandamiento, ¿ok? Claro, esto es un elemento que los judíos lo han hecho por centenia, por tanto tiempo, y lo establecieron de esta manera porque es la forma más fácil. Si estuviéramos en la tierra, entonces la gente se iba al campo y sacaba las palmas y sacaba los árboles de frutales y ramas de árboles de fruta y entonces adornaba el azúcar y no sé si usted se acuerda del domingo de palma, que sacaban el domingo de palma y esas cosas. Pues eso no se hace en Israel, pero sí en Sucot todo el mundo sacaba palmas y las batía y las movía. Y en Sucot, si tú tenías un lulav de esto, pero era Shabbat, pues el viernes tú ibas al templo y entrabas al templo y lo ponían en una esquinita así y se llenaba el templo de esto. Y entonces cuando venía el Shabbat, que era el Shabbat del Sukkot, todo el mundo iba y sabía dónde estaba su lulav. Y la lula estaba ahí, eso no se lo llevaba a nadie. Imagínese robarse algo en medio del templo. Cae un rayo ahí mismo. No, pero esto no es una tradición extraña, ni es una tradición. De hecho, esto está en la Biblia, esto es bíblico. Y la Biblia nos llama a que tomemos hojas de palma. Si usted se fija en esta palma que nosotros tenemos aquí, esta es una palma de dátiles. Esto se llama un mirto o un mirto, sí, mirto. ¿Sabes el nombre de Hadasa? Hadasa, olorosa, eso se llama el mirto. Y esto se llama sauce de río. Y esas son las plantas que el Padre los encomendó. Ahora bien, tenemos un etrog, ¿verdad? Un etrog huele bien rico, es muy bonito. Hay etrog que son carísimos porque los cosechan de una manera especial para que queden perfectos, como un diamante, exacto. Y esto es una fruta de un olor riquísimo y es un cítrico. La Biblia no menciona el etrog, menciona frutas, hojas de árboles de frutas frondosas, eso es lo que dice. No menciona el etrog, pero este etrog representa dentro del lulav esa fruta olorosa. Por eso es que nosotros cuando los mandamos a buscar como lo hacen los judíos, así con esto. ¿Okay? Es muy significativo, pero eso yo no voy a hablar hoy, de eso lo vamos a hablar después. ¿Qué se hace con esto? Usted se regocija. Vamos, regocije lo que tiene dentro. Digo, lulav. Le tienen como que una cosa. Si fuera un cantante de eso, levante la mano todo, y todo el mundo con la mano arriba. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Tú has visto? Ahí estaban esos conciertos, ¿verdad? Había un señor en Puerto Rico que hacía así y decía, bruto, bruto. ¿Cuándo se acuerdan? ¿No se acuerdan? Son chantas, ¿te acuerdas? Bruto. Bueno, pero no, nosotros lo hacemos con la intención que dice la Biblia. Vamos a bendecir al Eterno y regocijarnos con las palmas. Y entonces oramos a los 4 puntos cardinales de la tierra, hacia arriba y hacia abajo, porque estamos rogando al Eterno que recoja la dispersión. Ustedes estuvieron aquí la semana, este Shabbat, ¿verdad? Yo les enseñé que la fiesta es la fiesta de ¿qué? Ustedes saben, entonces de las naciones. La fiesta de las naciones quiere decir, Padre, tráelos del norte, del sur, del este, del oeste, de todas partes, que los traiga y reúna a las tribus de Israel y el resto de los hombres busquen a Elohim. Eso es lo que significa esto. Después lo vamos a usar. Los que se quedan aquí,
Los que se quedan aquí, que van a estar acampando con nosotros, en la mañana vamos al azúcar que tenemos allá, que construimos, la de Palma. Bueno, construimos son mucha gente. La hizo Pedro y... ¿Quién fue lo que hizo? Magda, Pedro, ¿quién más? Amaya y el esposo construyeron la azúcar allá atrás, ¿verdad? Bien bonita. Pues la mañana nos encontramos allá a la hora de la oración y hacemos nuestras oraciones y hacemos la oración con la lulaf. So, usted puede pasar el día, ir allá y orar con esto, ¿ok? ¿Está bien? ¿Ah? Sí. Se lee los salmos. So, esto es un elemento de la Torá, es un elemento del mandamiento, así que regocíjese con su lulaf, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos listos? All right. Bueno, las notas de housekeeping es lo siguiente. Cuando sacamos el Sefer Torah, no le dé la espalda. Si se abre, todo el mundo de pie. Cuando se abra el Sefer, todo el mundo de pie. Nadie esté sentado. Está delante de la presencia de la palabra del Rey. Por eso es que estamos todos de pie. Si usted tiene que salir, no tiene que caminar de espalda todo el tiempo hasta allá. ¿Ok? Hay un protocolo. Si usted está delante de un rey y se va a despedir del rey, usted no se voltea y se va. Usted da 3 pasos hacia atrás y se va. ¿Ve qué fácil, sencillo? So, si el Sefer Torah está aquí, usted tiene que salir, pues en honor y respeto. Y esto es un ensayo, ¿ok? Es un ensayo. Un día usted va a estar delante del rey, ¿verdad? ¿Le gustaría un día estar delante del rey? Ok, pues hay un protocolo para estar allí. Usted no puede llegar ahí, ¡ay, Señor! y tirarse al piso, porque eso no es la forma. Usted llega con honor. Vaya a una corte allá en pantalones cortos para que usted vea. El juez lo va a mirar así y dice, ¿qué tú haces aquí? No, yo vine porque me dieron una citación. Aquí tú no puedes venir en pantalones cortos, te me vas y te vienes con ropa decente. Ni con gorra, ¿verdad? Él tiene experiencia. No digas todo, que yo estaba ahí también. Cuando está el Sefer Torah abierto, todo el mundo de pie. Si tiene que salir en ese instante por alguna razón, 3 pasos hacia atrás y entonces se va, ¿ok? Le estoy enseñando protocolos del templo, protocolos de los reyes. Estas cosas son importantes. Nosotros no aprendemos esto en este lado del mundo porque nosotros aquí somos muy libres. Y hacemos lo que da la gana. Si eso es un hombre igual que yo. Ok, vamos, ya. Shofar. Mi jamoja vaeli Madonna, mi jamoja nedar bakodes norate. ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los dioses? ¿Quién es como tú,
magnífico en santidad, digno de adorar, glorioso Yahweh. ¿Quién es como tú, Yahweh? Matobu, Matobu, Ojaleja Jacob, mis que no teja, mis que no teja, Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus aposentos, oh Israel. Por tu gran benevolencia, oh Adonai, entraré a tu casa, con temor me postraré hacia tu santuario santo. Oh Adonai, amo la casa donde habitas y el lugar de la morada de tu honor. Y yo, oh Adonai, ofrezco mi oración a la hora propicia. Oh Adonai, en tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de tu salvación. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre jamás. Leemos todos. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y reposó. Y sucederá que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado el camino a la salvación en Mashiach Yeshua. Shema, si nos tornamos hacia el este, por favor. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed, Yeshua HaMashiach Adon. Oye Israel, Adonai tu Elohim uno es. Bendito sea su reino honorable por siempre. Amén. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu boca y sobre tu corazón. Y sobre tu corazón. Y las enseñarás y repetirás a tus hijos. Hablarás de ella andando por el camino, al sentarte a la mesa, al levantarte y al acostarte. Las llevarás como señal en tu mano y como frontales en medio de tus ojos. Las llevarás en los postes, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que recuerdes de amar y de temer y escuchar la voz de Jehová tu Elohim. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Se pueden tornar hacia acá, por favor? Leemos todos juntos. Adonai, abre mis labios y mi boca publicará tu alabanza. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob,
Elohim grandioso, todopoderoso y temible, Elohim altísimo, que otorga bondades benéficas, amo de todo lo que existe, que recuerda las bondades de los patriarcas y trae al Redentor para los hijos de sus hijos, en virtud de su nombre con amor. Rey que ayuda, salva y defiende. Bendito eres tú, Adonai, defensor de Abraham. Tú eres todopoderoso por toda la eternidad. Oh Adón, tú eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar. Y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Adonai, que resucita a los muertos. Santificamos tu nombre en este mundo, y tal y como es santificado en los cielos arriba, y como fue escrito por tu profeta. Y el uno al otro daba voces diciendo, todos, Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Milohol Haares Kebodó. Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra es llena de tu gloria. Y todos los que están al frente dicen, amén. Amén. Leemos, Yahweh reinará por siempre, tu Elohim, oh Sión, de generación en generación. Aleluya, amén. Desde los cielos arriba tú aparecerás, oh Rey nuestro, y reinarás sobre nosotros, porque en ti hemos esperado. ¿Cuándo reinarás en Sión? Pronto, aún en nuestros días, que allí sea tu morada por siempre, que seas exaltado y santificado en tu ciudad, Jerusalén, de generación en generación, por toda la eternidad. Que nuestros ojos vean tu retorno, tu reino, como es expresado en los cánticos de tu poder, por la mano de David, tu siervo ungido. Que se magnifique y santifique su gran nombre. Amén. En el mundo que Él creó, conforme a su voluntad, que haga reinar su soberanía, haga florecer su salvación y haga que su ungido se aproxime. Amén. En la vida y los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano. Y digan amén. Amén. Que su nombre sea bendito eternamente, por siempre jamás. Que se bendiga, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y loe el nombre Kadosh. Bendito es. Amén. Por encima de todas las bendiciones, cánticos, exaltaciones y consolaciones que son dichas en el mundo, y decimos amén. 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 Ose shalom birumah, huyase shalom aleinu. Kol Israel, Beru, Beru, Amén. Oselo, Biruma, Se Shalom Aleinu, Bea Kol Israel, Beru, Beru, Amén. Ya se Shalom. Ya se shalom, shalom aleinu, beat kol Israel. Ya se shalom, shalom aleinu, beat kol Israel. Oh, se shalom biruma, ya se shalom aleinu. Vamos con gozo. Shalom, ya se shalom.
Que el hacedor de la paz en sus alturas, por su misericordia, haga la paz para nosotros y para todo su pueblo Israel. Y digan amén. Amén. Leemos con todo el kavaná, con toda la intención, con el deseo de que esto haya sido verdad y que sea verdad el próximo año y toda nuestra vida. Léalo conmigo. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Yahweh, mi roca y mi redentor. Aleluya. En que lo veno, en cada neno, en que malqueno, en que vos en que lo veno, en que malqueno, en que vos en que malqueno, en que vos en que lo veno, en cada neno, en que malqueno, en que vos mi que Elohenu, Mika Adonenu, mi que Etienu, mi que Moshe. Eso. En que Moshieno, en que Elohenu, en que Adonenu, en que no de Elohenu, no de Adonenu, no de Altienu, no que eso, es que manquero, es que Moshe. No hay nadie como nuestro Elohim. Tú eres nuestro amo. No hay nadie quien como nuestro Elohim. Damos gracias a nuestro Elohim. Bendito sea nuestro Elohim. Aleluya. Yes, yes, yes. All right. Si quiere puede sentarse. Bendito el Eterno, que dice al pastor, por favor, que siente a las personas.
Sí. He aquí que cuando el arca partía, Moshe decía, levántate, oh Adonai, y que tus enemigos sean dispersados. Que los que te odian huyan de tu presencia. Levántate, oh Adonai, hacia el lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus Coanim se revestirán de justicia y tus varones piadosos entonarán himnos. Cuando el arca esté cerca de usted, usted puede tomar la punta de su sillón y besar y tocar el arca, ¿ok? Porque es un beso que usted le está dando al arca, ¿ok? No es tocar y besar, sino besar y tocar. Entonces, claro, algunos de ustedes pues están usando el protocolo de tratar de no hacer esas cosas, ¿no? Usar máscara y todo eso. Hágalo con delicadeza entonces, pero en tan pronto el arca comience la procesión, se pueden poner de pie, vamos a cantar y nos vamos a regocijar porque el arca está en medio de nosotros, ¿ok? Así que no tenga ningún temor de hacerlo, solo que trate de no darle la espalda a el arca, por favor, amén. Por el mérito de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido, amén. Ki mitzion tetze Torah, 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 udvar.
La palabra
Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¡Vamos, pueblo! Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así vamos, así como David danzaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Vamos danzando, aplaudiendo, regocijándose, vamos bien duro. Vamos bien duro. Vamos así, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Otra vez bien duro. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Vamos, gózate. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Yahweh. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré,
ha hecho libre. Él me ha hecho libre. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Oh, hay gozo en el pueblo, ¿verdad que sí? All right. Vamos a estar puestos de pie. Todo el mundo, por favor. Gracias, Eterno. Aleluya. Qué lindo el pueblo gozándose. Se ven hermosos todos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Elohim, por tu palabra. Aleluya. Ahí está. Gracias, Eterno. Bendecimos al Eterno por su Torah. Baruch et Adonai Hameborah. Baruch Adonai Hameborah leolam baer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher baharabanu mikol ha'amin venatan lanu et hatorato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Y decimos amén. Amén. Bendigan a Yahweh, quien es bendito. Bendito eres, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, el dador de la Torah, el dador de Yeshua HaMashiach, el dador de tu Ruach HaKodesh. Gracias, Eterno, que no solo nos diste tu palabra, sino nos diste quien nos la enseñara, tu Espíritu de verdad. Y cuando estábamos lejos, que no podíamos regocijarnos en la fiesta, Señor, y estábamos confundidos, e ignorábamos las cosas de tu Espíritu, fuimos llevados ante ídolos, Elohim, que no conocíamos. Pero hoy, Padre, has abierto nuestros ojos y hoy nos regocijamos en tu Torah. Gracias. Gracias, Elohim. Aleluya. Gracias. Oh, bendito eres, Eterno. Gracias, gracias Elohim, gracias Elohim. Voy a llamar a mi hermano Will para que nos haga la lectura de hoy. Cabor. Voy a hacer dos lecturas nada más. Y nos vamos a regocijar, ¿ok? Dos lecturas nada más. Vamos a leer aquí. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que el día 15 del mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos, celebrada a Jehová durante 7 días. El primer día habrá asamblea sagrada, no haréis ningún trabajo laboral. 7 días presentaréis una ofrenda quemada a Yahweh. El 8º día tendréis una asamblea sagrada y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Esta asamblea festiva, no haréis ningún trabajo laboral. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, en las que convocaréis asamblea sagrada para presentar ofrenda quemada a Jehová. Holocausto y ofrenda vegetal, sacrificios y liberaciones, cada cosa en el día que corresponda. Esto habrá además de los sábados de Jehová, además de vuestros presentes, además de todas vuestras ofrendas votivas y además de todas vuestras ofrendas voluntarias que deis a Jehová. Pero el día 15 del mes séptimo, cuando hayáis almacenado los productos de la tierra, celebraréis la fiesta de Jehová durante 7 días. El primer día será una fiesta sabática
El octavo día será una fiesta sabática. El primer día tomaréis para vosotros fruto del árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Elohim durante 7 días. Celebraréis fiesta a Jehová durante 7 días cada año. Esto es un estatuto Perpetuo. para vosotros a través de vuestras generaciones. La celebraréis en el mes séptimo. 7 días Habitaréis en cabañas. Todo natural de Israel habitará en cabañas, para que vuestros descendientes sepan que yo hice habitar a los hijos de Israel en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, en cabañas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Perdón. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, así habló Moisés a los hijos de Israel acerca de las fiestas solemnes de Jehová. Amén. Amén. Gracias, Will Cabot. Aleluya. Bendito es Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Jehová, dador de la Torah. Amén. ¿Puedes retornarla? Muy bien. Ayom hahu iner Adonai echad. Ayom hahu iner Adonai echad. Usmo echad. Esta es la Torá que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Es un árbol de vida para los que se aferran a ella, y los que la sostienen son venturosos. Sus caminos son caminos de dulzura, y todos sus senderos son de shalom. Haznos retornar, oh Adonai, a ti, y retornaremos. Renueva nuestros días como antaño. Leemos todos. A nosotros corresponde afirmar nuestra fe en el Eterno y atribuir grandeza al Creador de la obra de la creación. Nosotros agradecemos a Adonai el habernos distinguido de los pueblos idólatras, acercándonos a su verdad. Nosotros reverenciamos y agradecemos al soberano del universo, el santo, bendito sea, que creó los cielos y la tierra, es su obra. El trono de su honor está en los cielos y su magnificencia en las alturas celestiales. Él solo es nuestro Elohim. Él es la suprema verdad. Y así está escrito en su Torá. Reconocemos hoy y grábalo en tu corazón que Yahweh es Elohim y reina en los cielos y sobre la tierra. Él es único. Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de tu gloria, que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo mejor, orientado por nuestra fe en ti. Entonces la humanidad te invocará y todos los impíos tornarán hacia ti. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre. Pues así está escrito en tu Torá.
Yahweh reinará por siempre y para siempre. Yahweh reinará por toda la eternidad. Entonces Yahweh será uno y hacia ti correrán. Todo el universo reconocerá tu supremacía. Todos los hombres pondrán en ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre y para siempre, pues así está escrito en tu Torá. Yahweh reinará por siempre y para siempre. Yahweh reinará por toda la eternidad. Entonces Yahweh será uno y su nombre uno, y a ti pertenecen el honor, el esplendor, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y en tu Torá, eterno nuestro Elohim, escrito está: Shema Israel, nuestro Elohim, Yahweh uno. Amén. Leemos: y en ese día Yahweh será único y su nombre será único. Amén. Shalom. Eso es lo que se canta. Bayom Hahu, Bayom Hahu, Ine Adonai Echa, Ushmo, Ushmo, Ushmo Echa. Antes de terminar, ya nos vamos a ir a comer. Yeshua dijo las siguientes palabras: el que me ama, yo vendré a él, y mi Padre y yo habitaremos en él. La fiesta de tabernáculos refleja esa expresión que Yeshua hizo. Porque la fiesta de tabernáculo lo que representa es que Adonai se viene a vivir en medio de nosotros. Él habita en medio de nosotros y el campamento se convierte en su habitación, no el Beit Hamikdash, cosa que es excelente y fue aprobada por Elohim. El Beit Hamikdash es el suntuoso templo hermoso que Salomón hizo y que tardó 7 años en hacerlo. Pero en la profecía del profeta Amós, él dijo las siguientes palabras: el tabernáculo de David, el Mishkan. El Mishkan es el tabernáculo que se le dio a Moisés. ¿Se acuerdan, no? La tienda en el desierto. El Beit Hamikdash es lo que hizo Salomón. Pero la profecía dice que cuando el tabernáculo de David, el Mishkan, sea restaurado, entonces todos los hombres se tornarán hacia él. Porque Adonai no necesita templos hechos por manos de hombres. Él no necesita eso. Él puede habitar en medio de nosotros. Lo que Adonai necesita es hombres que sean templos, que sean Mishkan, que sean frágiles, que sean vulnerables, donde Él pueda venir y pueda hablar contigo y habitar y estar allí. Yeshua dijo esas palabras: si me amas, yo voy a venir con el Padre y habitaremos en ti, moraremos en ti, haremos tu casa, haremos de tu corazón ese Mishkan, ese tabernáculo. Mi única exhortación para el día de hoy, para ustedes y para toda la semana hoy, es que ustedes hagan de este lugar como que Adonai está morando en medio de nosotros. Imagínense eso, hermano. Cada cosa que hagamos, cada paso, cada canción, cada tiempo de adoración, cada oración, cada espacio en que estemos juntos, piense que Adonai está viéndonos y está paseándose en medio de nosotros. Él no viene a juzgarnos y a hacer, déjame ver qué está haciendo el cabezón. No, él viene para sentarse, para que lo acompañemos en nuestra cabaña, en nuestra caseta, en nuestra reunión, en la fogata, etc. Él quiere que le dejemos espacio para que Él esté ahí. Y si Él está, santidad es lo que Él quiere. Amén. Amén.
A los visitantes, gracias por venir. Los que no se van a quedar aquí y se van a ir, les deseamos suerte. Porque nosotros vamos a distraer a Adonai aquí, lo vamos a tener aquí preso en el campamento. I'm kidding. Bueno, tú tienes tu azúcar en tu casa ya. Yo la vi. Yo tengo una camarita ahí, Facebook. Shevarejecha Adonai veishmerega Yael Adonai panav elecha vihunega Is Adonai panav elecha Be'asem lecha, lecha, shalom. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová torne su mirada hacia ti y halles gracia en sus ojos. Que Jehová tenga misericordia de todos nosotros y nos otorgue su shalom. La bendición de Elohim repose sobre ustedes, su nombre. Cuando vayan, recuerden que representan el nombre de nuestro Elohim, el Eterno. Los bendigo con la bendición que produce servir a nuestro Elohim por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Recuerden que hay comida, no se tienen que ir. Los que están viendo, pare, no se vayan todavía. No se vayan. No se vayan. A los que están por internet, gracias por estar con nosotros. Espero que se hayan gozado. Se me olvidó decir hoy otra bendición. Ayer hubo una persona que habló conmigo y me dijo: pastor, yo vine a ayudarlo, pero yo no estoy seguro si puedo venir, porque es que si me mandan para lejos, tú sabes. Y mira, está aquí, Micael llegó con la esposa. ¡Eva! Gracias, Micael, gracias. Amén. Bueno, Karina, dejo aquí con ustedes a Karina. Hermanos, tengo instrucciones para la cena.